¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, jóvenes? Hasta que ingresen sus compañeros, vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Está confundido en los horarios, hermano. ¿Qué no están organizados? Nos han cambiado como 4 veces ya. Compañero, el micrófono. En el medio por poner salir de reunión. A ver, No Vázquez. oye. Compañero, que abre el micrófono. Ya listo, jóvenes. Creo que en nuestro caso el horario sí cambió. El día de mañana solamente tenemos una Sí, hora de profesor. clases. El día sábado tenemos clases a las 8:15. Entonces, sí nos cambió un poquito el horario para nosotros. Ya, antes de continuar, aquí está mi control de notas, ¿verdad? Algunos de ustedes, bueno, algunos de sus compañeros que se han retirado, no han dado las lecciones, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Entonces, el resto sí creo que tiene la mayoría, todos tienen las notas, ¿no? Y en cuanto al tema de las asistencias, aquí hay algunos, por ejemplo, que tienen 40%, ahí prácticamente están perdiendo el curso. 50% quiere decir que tiene que completar el 100% de Licenciado, asistencia. las asistencias en Moodle hay bastantes con faltas, pero no sé cómo será con eso, porque aquí en todas las clases, como usted hace marcar, Ya, en su porque en el caso, Moodle sí hay bastantes faltas. en su caso, Linux, creo que solamente tiene falta el último día, el 12 de febrero. ¿No? Yo he cruzado la asistencia del aula de Zoom con el aula virtual, entonces digamos que aquí ya están tomadas en cuenta los que no marcaron en el aula virtual, pero marcaron el Zoom, aquí ya está tomada en cuenta. De todas maneras, si alguno de ustedes tiene alguna observación, la puede realizar, ¿no? Hoy con un poco de hipo. Con respecto al acta, déjenme compartir. Aquí está en el otro curso, que no sé qué día dieron el examen. Pero hay una asistencia que no debo de tomar en cuenta. Ya, nosotros dimos el examen. ¿Qué día fue que dimos el examen? Un día miércoles creo que fue. No, perdón, jueves. Me parece que dimos el examen el jueves.
Entonces, el examen de la asistencia el día viernes, ¿verdad? Esa ya no aplicaría. Y la asistencia el día sábado tampoco no aplicaría. Entonces le decía yo que aquí en el curso, en las actividades del primer parcial, están las notas que ustedes están viendo allí para que las revisen. Y también está el acta de primer parcial. Esta acta del primer parcial no es la última, la más actualizada, pero según una disposición que recibimos de la coordinación, hay que volver a eliminar esta acta y volverla a ingresar. Por lo tanto, en estos días yo he de tener que volver a ingresar todas sus notas y asistencia. Así que cuando lo ingrese, ustedes tienen la responsabilidad de revisar que no haya ambigüedades, ¿no? Porque como voy a tener que volver a pasar, podría ser que cometa algún error, y si eso ocurre, entonces solamente ustedes, revisando su nota, son los que me podrían advertir de eso. Entonces, eso es lo que probablemente ocurra. Ya, les decía yo que el tema de las asistencias tienen que cuidarse, especialmente los que tienen entre 75 menos, porque eso los obliga a que en el siguiente periodo, o sea, en el periodo que estamos ahorita, a completar el 100% de las. Entonces, ojo con eso allí. Resumo página 8. Ya, si no hay observaciones sobre eso allí, entonces continuamos nosotros donde nos quedamos. Ya, estamos ya entonces en un nuevo parcial. En lo último que estábamos viendo el tema de las funciones, ¿no? Entonces habíamos visto que una función es una relación que hay entre dos conjuntos A y B, de tal manera que el conjunto que relaciona los conjuntos A y B se denomina el conjunto F, ¿no? Y se escribe de esta manera, ¿verdad? Donde la relación funciona que para cada elemento de A le va a corresponder un elemento de B, ¿verdad? Según la relación F. Entonces aquí tenemos que f de x o y igual a f de x se lee como y es en función de x, o y es igual a f de x, o y es la imagen de x a través de f, ¿verdad? Esta relación genera los pares ordenados x y y, donde los pares ordenados x y y, que denotan una relación de x con y, forman parte del conjunto f. Como el valor de y, el valor de la coordenada y va a depender del valor de la coordenada x, entonces la coordenada y recibe el nombre de variable dependiente y la coordenada x recibe el nombre de variable independiente, ¿no? ¿Qué más? Al conjunto A, donde están todos los valores que puede tomar x, se lo conoce como el dominio de f, y se escribe de la siguiente manera. A, el conjunto B, a los elementos del conjunto B, que pueden ser los que están relacionados con el conjunto A, se lo denomina como codominio de F, ¿verdad? Entonces, ya vemos lo que es dominio, lo que es codominio. Y como no necesariamente todos los elementos del conjunto B van a estar relacionados con el conjunto A, entonces únicamente los elementos del conjunto B que están
relacionados con A, se lo denomina al conjunto de como la imagen de F, ¿verdad? Que se denota de la siguiente manera. Y M de F, que viene a representar la imagen de F, ¿no? La imagen de F siempre va a ser un subconjunto del codominio de F, porque como el codominio tiene todos los valores, la imagen debe tener todo o parte de los valores del conjunto B. Entonces, la imagen siempre es un subconjunto del codominio. Ya creo que eso ya habíamos visto. Ya aquí habíamos visto algunos conjuntos que se relacionan. Entonces aquí el conjunto C se relaciona con el conjunto E mediante la función F, ¿verdad? Aquí existe una relación de 1 en 1. Acá tenemos que el conjunto C se relaciona con el conjunto E a través de la función G. En este caso, a A le corresponde un elemento en E y a B le corresponde un elemento en E, ¿no? Entonces esto, aunque es el mismo elemento, no hay contradicción. Y por acá tenemos el conjunto C con el conjunto E, se relaciona mediante una relación H, pero esta relación que tenemos aquí, vemos que a B le corresponde un valor y al mismo B le corresponde otro valor. Si recordamos la definición de función, dice que es una relación del conjunto A y el conjunto B, de tal manera que a cada elemento de A le corresponde uno y solo un elemento de B. En este caso, a este elemento de C le corresponden dos elementos de E y por lo tanto no cumple la denominación o el concepto de función y por lo tanto esto no es una función. Bien, las funciones las podemos representar mediante un plano cartesiano. Ahí nosotros hicimos un análisis de eso de allí. También podemos determinar el dominio, el codominio o la imagen, ¿verdad? De una determinada función. Si la gráfica de una función para un determinado valor de X tiene dos valores en Y, entonces eso no es una función, porque eso contradice la definición de función. También podemos crear una función mediante una tabla donde tenemos los pares que vamos a comparar, en este caso X y Y, y podemos representar la función mediante una fórmula. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a 4x, y esa es una manera de representar una función. Ya. Luego vimos la función lineal. La función lineal está dada de la forma f de x igual a ax más b, donde a y b son números reales y a diferente de 0. Entonces, habíamos visto este tipo de función y habíamos determinado que este tipo de función se denomina lineal porque cuando hacemos las gráficas se denomina una línea recta, ¿no? Entonces, hasta aquí en la página 8 creo que nos habíamos quedado, ¿no? Como que tenemos la función lineal en esta forma de aquí, como tenemos la función lineal en esta forma de aquí, nosotros podemos decir como f de x realmente lo que me va a dar como resultado es la coordenada y. Entonces y va a ser igual a f de x. Yo puedo en esta ecuación de aquí reemplazar el valor de y me quedaría que y es igual a x más b. Entonces aquí tengo esta ecuación, esta ecuación de aquí, que es una ecuación explícita que me permite saber el valor de y. Si yo represento esta ecuación en el plano cartesiano, lo que voy a tener es una línea recta, ¿verdad? Por eso esto se denomina función lineal. Como aquí el valor de x puede tomar cualquier valor de los números reales, y aquí el resultado de f de x también puede ser cualquier número real, entonces yo tengo una función de R en R, ¿no? O sea, del conjunto de los números reales en el conjunto de los números reales. Esto quiere decir que esta es una función que yo lo puedo representar en el plano cartesiano. Aquí tengo una nueva función, ¿verdad? Tengo la función f de x que es igual a 3/4 de x más 3. Esto es una función lineal, donde el 3/4 vendría a representar el a y el más 3 vendría a representar b. Entonces, así reconozco que esta es una función lineal. Bien, en esta función, el dominio va a ser el conjunto de los números reales y el codominio va a ser el conjunto de los números reales.
si yo examino esta ecuación, veo que yo aquí tengo dos incógnitas, la incógnita Y y la incógnita X, ¿no? Entonces ahí están dos incógnitas. Esto quiere decir que pueden existir infinitos valores o pares X y Y que pueden verificar la ecuación. Verificar la ecuación significa que esos pares son una solución para dicha ecuación, ¿no? Estos pares ordenados pueden ser representados como puntos, ¿verdad? Y si yo hago la gráfica de ecuación, los puntos que forman la gráfica de ecuación van a ser los puntos que solucionen dicha ecuación. Entonces yo aquí tengo una tablita donde tengo las variables X y Y, X la variable independiente, Y la variable dependiente. Y entonces, con estos valores y con la ecuación, que déjenme ver si se ve por aquí, déjenme bajar esto un poquito. Ya, entonces, aquí tengo la ecuación y aquí tengo los valores X y Y, ¿no? Y aquí tengo un plano cartesiano. Entonces yo voy a dar valores al azar a la variable X, entonces le voy a dar el -4. Cuando yo doy el -4 aquí, aquí me dice que Y va a ser igual a 3/4 por X más 3. Eso quiere decir que este X en este momento va a valer -4. Si yo reemplazo en esta ecuación el -4, voy a tener 3/4 por -4, ¿verdad? Y eso más 3. Entonces, 3/4 por -4, aquí el -4 con este 4 se simplifica y lo que me quedaría es -1. -1 por 3 me quedaría -3 y -3 más 3 me quedaría 0. Por lo tanto, aquí está que cuando X vale -4, lleva a valer 0. Porque así fue como lo resolví en la ecuación. Luego doy este otro valor al azar que es -2. Entonces aquí X tomaría el valor de -2. -2 le saco la 2ª parte, eso sería 1. Y por acá abajo le saco la 2ª parte, eso sería 2. Y finalmente tengo 3 medios más 3. ¿No? 3 medios más 3, si quiero conservar eso de allí como quebrado, tomaría el 2 que está en el denominador, ¿verdad? Lo multiplico por 3, eso da 6, y se lo sumo a 3, eso daría, eso daría 9, pero creo que algo hice mal, espérame un ratito. Ya, entonces, que es el signo. Sí, el signo no tomé en cuenta, ya. Entonces, esto sería -2, ¿verdad? -2 que multiplica por 3/4, eso daría -6/4. -6/4, aquí en la parte de arriba sacaría la segunda parte, entonces de 6 quedaría 3, -3, y de 4 quedaría 2, ¿no? Entonces tendría -3 sobre 2. Luego eso -3 sobre 2 le sumo 3, entonces eso de allí sería multiplicar 2 por 3, eso da 6, y ese 6 menos 3 daría más 3 y quedaría más 3 sobre 2, ¿no? Entonces, aquí tengo el más 3 sobre 2, he encontrado el valor de Y cuando X vale -2. Luego doy otro valor al azar para X, le doy el valor de 0. Cuando X vale 0, aquí eso multiplicado por 3/4 daría 0, y por lo tanto Y será igual a más 3. Entonces aquí tengo el más 3. Luego doy otro valor al azar, a X le doy el valor de 2. Entonces aquí X valdría 2, 2 por 3/4 sería 6/4. A este le puedo sacar la mitad, le quedan 3, a este la mitad le quedan 2, y por lo tanto me quedaría 3 medios,
3 medios más 3, eso sería los 2 del denominador por 3, eso se hace 6, y ese 6 se lo sumo al 3, eso se hace 9, entonces quedaría 9 medios. Entonces aquí ustedes están viendo los 9 medios, ¿no? Reemplazando en la ecuación original. Bien, ahí tengo una tablita de pares ordenados, entonces con esta tablita de pares ordenados yo puedo ya hacer una gráfica. Entonces aquí tengo x vale menos 4, eso es aquí, ¿verdad? Y y vale 0, eso es aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí tengo el punto, que en este caso lo han denominado el punto A, ¿verdad? Que es cuando x vale menos 4 y y vale 0, ¿no? Entonces, finalmente aquí tengo ese punto denominado A. Luego voy por el siguiente par ordenado, dice que x vale menos 2 viene a ser aquí, y y vale menos 3 medios, eso es más o menos 1.5, 1.5, eso es por aquí, ¿no? Entonces, si proyecto esto, ¿verdad? Aquí esto más o menos me da a esta altura, y esto más o menos me da a esta altura, quiere decir que aquí he encontrado el punto menos 2, 3 medios. Entonces, ahí he encontrado un nuevo punto. Luego, voy al siguiente par ordenado, dice que x vale 0, y eso sería aquí en el origen, x vale 0 es aquí, y dice que y vale 3, entonces eso sería 1, 2, 3, y efectivamente aquí tengo el punto B. Entonces, aquí está el punto B que corresponde a 0,3. Luego tengo el siguiente punto que es 2, 9 medios. Entonces aquí busco el 2, aquí lo tengo el 2. Y 9 medios vendría a ser como 4.5. Eso es aquí 1, 2, 3, 4. Y 4.5 vendría a ser como por acá. Extiendo a ver hasta dónde me lleva. Y ahí he encontrado el punto 2,9 medios, ¿no? Entonces he encontrado esos puntos de allí, esos 4 puntos. El punto más o menos era aquí ya. Si yo uno esos puntos, ¿verdad? Porque voy a unirlos, me doy cuenta que esos puntos forman una línea recta. De allí viene el nombre de ecuación lineal porque la función genera una línea recta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me decía? Que todos los puntos que conforman esta línea recta forman parte de la solución, o sea, forman parte de la imagen de esta función y es igual a 3/4 de x más 3. Entonces, forman parte de cada punto que está aquí, forman parte de esta solución, ¿no? Entonces yo puedo mostrar la solución de dicha ecuación con esta gráfica de aquí. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? No se van a reír de mí, ¿ya? Dice, para obtener, No, profesor. para obtener la gráfica de la función, solamente necesitamos dos pares ordenados que pertenezcan a la línea. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto, hace falta nada más unir dos puntos, ¿verdad? Y la línea, pues, no va a cambiar. O sea, con dos puntos, yo ya puedo proyectar la línea, ¿verdad? Entonces no necesito hacer esta tabla con todos estos varios puntos, sino que basta con dos puntos para poder encontrar la solución en la gráfica. Ya, dice, en el ejemplo se ha utilizado el punto A, que es el punto menos 4,2, este punto de aquí, ¿verdad? Y justamente este punto intersecta la recta en el eje de las X, ¿no? Y por acá está el punto B, 0,3, y justamente en este punto de intersección, ¿verdad? La recta corta la línea en el eje de las Y, ¿no? El eje de las X y el eje de las Y. Ya, dice, es posible determinar la imagen de una función a partir de su gráfica, ya que es el conjunto formado por la ordenada y todos los puntos que pertenecen a la misma. Entonces, todos esos puntos van a ser la imagen
¿verdad? De la función. Entonces, gráficamente nosotros podemos ver la imagen de la función viendo todos esos puntos. Bien, vamos viendo a un concepto que se llama ordenada al origen, ¿no? Dice, toda recta que no sea vertical corta el eje Y en un punto de la axis cuando la axis vale 0. ¿Verdad? Si en la ecuación f de x igual a x más b, se considera que x vale 0, o sea, si yo hago f de 0, ¿verdad? 0 multiplica a, y eso sería 0, y finalmente f de x va a ser igual a b. ¿No? Entonces, haciendo todas esas operaciones, f de 0 va a ser igual a más b. Y por lo tanto, cuando x vale 0, el resultado de f de x va a ser b. Entonces, aquí yo tengo este par ordenado. Y este par ordenado es el punto donde la recta va a cortar el eje de las ordenadas. Por lo tanto, esto se denomina ordenada al origen, ¿no? Y B recibe el nombre de ordenada al origen. Entonces, si yo me voy al gráfico, aquí el gráfico, yo veo que donde se corta el eje Y, ¿verdad? Es aquí, en este punto de aquí, ¿no? Entonces, cuando X vale 0, o sea, estoy aquí en el origen, Y vale 3. Y justamente aquí la recta corta al eje de las ordenadas en este punto, que es 0,3. Este es el punto de la ordenada al origen. Luego, si la recta corta el eje X en el punto de intersección, tiene la ordenada Y igual 0. Si en la ecuación nosotros reemplazamos que decimos que Y es igual a por X más B y consideramos que Y es igual a 0, nos quedaría una función que dice que A por X más B es igual a 0. Si tratamos de despejar X, tenemos que el B que está sumando pasa al otro lado restando y la A que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, X va a ser igual a menos B sobre A, ¿no? Y generaría el par ordenado menos B sobre A. Este par ordenado es donde se corta el eje de las X, el eje de las axisas, y esto se conoce como axis al origen. Entonces yo aquí tengo el punto donde se corta al eje de las axisas, este es el punto A, ¿verdad? Y este sería la axis al origen, ¿no? Si vemos la ecuación original, déjenme ver si podemos ver la ecuación original. Aquí estamos viendo la ecuación original, ¿no? Entonces aquí tenemos que calcular el valor de X cuando Y vale 0, ¿no? Entonces este más 3 que está sumando pasa a este lado restando, quedaría menos 3 es igual a 3 cuartos por X, ¿verdad? Este 3 que está aquí multiplicando pasa por acá dividiendo, entonces aquí sería menos 3 sobre 3, eso daría como resultado menos 1, ¿verdad? Y este 4 que está aquí dividiendo pasa a este lado de acá multiplicando. Entonces el 4 multiplica el menos 1 y se convertiría en menos 4, ¿no? Por lo tanto, el punto de la axis al origen sería menos 4,0, que lo tenemos aquí en la gráfica. Y con estos dos puntos, yo ya puedo proyectar la gráfica solución de esta función de aquí. Y todos los puntos que forman parte de esa línea son los puntos que representan los pares ordenados de la imagen de esta función, es decir, que son solución para esta función de aquí. ¿Preguntas? Profesor, ahí
Las fracciones no se grafican porque van en la misma recta, pero si no fueran, sí se las tendría que graficar. Me repito un poquito la pregunta porque la primera parte no la entendí. ¿Qué es lo que dice que no se grafica? Las fracciones, o sea, como 3/2 que usted dijo que era 4.5, no se graficaba porque iba en la misma recta. Este de aquí. Pero y si no, sí, si no va en la recta, sí se la tiene que graficar. Ya, nosotros graficamos en antes, cuando hicimos el ejercicio, graficamos el 3/2 y el 9/2 y Claro, sí, pero yo sí digo eran si, parte de la recta. si no son parte de la recta. Es que son parte de la solución. ¿Por qué son parte de la solución? Porque llegamos a estos valores utilizando la ecuación. Si no son parte de la recta, quiere decir que algo hicimos mal cuando despejamos. Pero en Pero este según caso, entendí, la operación de arriba eran con valores aleatorios, o sea, cualquier número podía ser. ya, cuando nosotros recién comenzamos a ver esto, para graficar esta gráfica de aquí, nosotros comenzamos a darle valores aleatorios a X para obtener los valores de Y. Como dimos valores aleatorios a X, entonces tuvimos que reemplazar esos valores aquí en la ecuación, y una vez que resolvimos la ecuación, obtuvimos los valores de Y. Y en este caso obtuvimos algunos decimales, o algunos quebrados, perdón. Pero si, como graficamos todo esto, vimos, si no me equivoco, un punto estaba aquí y el otro punto estaba por acá. O sea, estos puntos con quebrados sí forman parte de la solución de la recta. ¿Sí? Si no forman parte de la solución de la recta, es que despejamos mal. Ya, ahora, justamente estamos viendo la axis al origen y la ordenada al origen. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque si solo necesito 2 puntos para dibujar la recta, ya no necesito estar dando valores al azar, ¿verdad? Simplemente para encontrar esos valores, solamente tengo que encontrar la abscisa al origen, ¿verdad? Y eso es cuando y vale 0, y la ordenada al origen, y eso es cuando x vale 0, ¿no? Entonces, con 2 puntos, yo ya puedo graficar la recta. No tengo que estar haciendo así valores al azar y que de repente para poder despejarlos me salga cálculos un poco difíciles. ¿Alguna otra inquietud? Ya, entonces si no hay inquietudes, continuamos. Ya, entonces vimos ordenada al origen, vimos que era una manera rápida de encontrar un punto, y vimos acceso al origen y vimos que también podemos encontrar un punto. Entonces aquí simplemente aplicamos la fórmula menos b sobre a, ¿verdad? Para encontrar el punto. Bien, ahora vamos a ver otro concepto. Este es el concepto de la pendiente. Tenemos aquí la ecuación y es igual a x más b, que es una ecuación lineal, y a recibe el nombre de pendiente de la recta. ¿Qué es lo que indica en este caso A? Si yo tengo dos puntos cualquiera, el punto P y el punto Q, cualquiera que forman parte de la solución de la recta, entonces A se podría calcular de la siguiente manera. La coordenada Y2, o sea, esta de aquí, menos la coordenada Y1, o sea, esta de aquí, ¿verdad? Esto me va a calcular la diferencia que hay entre las ordenadas Y. Por otro lado, tengo por acá como denominador x2, o sea, del punto Q,
menos x1, o sea, del punto P, y esto lo que me va a dar es la diferencia que hay entre las abscisas. La relación entre las ordenadas y las abscisas me va a dar como resultado la pendiente. Y la pendiente va a ser el grado de inclinación que tiene la recta, ¿no? Entonces, este tipo de constante va a funcionar como para calcular la inclinación que tiene una recta. Bien, el punto de la ordenada al origen sería B. Aquí está el punto de la ordenada al origen, ¿verdad? El punto de la axis al origen sería menos B sobre A, 0, que es este punto A de aquí. Y si yo tengo otros dos puntos cualquiera, tengo el punto P y el punto Q, para calcular la pendiente, pues tomo esos valores y calculo la diferencia que hay entre las ordenadas y las axis, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo gráficamente cómo tomo dos puntos cualesquiera de la recta y con eso veo la diferencia que hay entre ordenadas y abscisas, y allí se va a generar una constante A que va a representar un poco la inclinación de la recta. Entonces, esa es la pendiente. Ya, entonces, aquí tenemos una ecuación definida por f de x igual a 3/4 x más 3, ¿verdad? Y entonces, aquí nosotros podemos calcular el punto B. El punto B es el punto de la ordenada al origen. Para esto hacemos que equivalga a 0. Y si equivale a 0, lo que me queda es más 3. F de x igual a más 3 o y es igual a más 3, ¿no? Por lo tanto, de aquí deducimos que si x vale 0, f de x vale 3. Y por lo tanto, aquí tenemos el par ordenado B. Y entonces este punto está definido, ¿verdad? Como el punto B como 0,3. Esas son las coordenadas, en este caso, este punto B. Por otro lado, si f de x es igual a 0, eso quiere decir, utilizando la ecuación, que 3/4 por x más 3 es igual a 0. Y si aquí despejamos, este más 3 pasa como menos 3, ¿verdad? Este 4 multiplicaría ese menos 3, que sería menos 12. Y este 3 pasaría a dividir a ese menos 12, lo cual quedaría menos 4. Y efectivamente x vale menos 4. Entonces aquí hemos encontrado que cuando y vale 0, x vale menos 4, y este es el punto de la abscisa al origen. ¿Sí? Entonces la abscisa al origen vale menos 4. Como yo ya tengo el punto, perdón, como yo ya tengo la ecuación, aquí está la ecuación, ¿verdad? Estos 3/4 que están aquí, ¿verdad? Que representan A, también me representan la pendiente. Como esto me representa la pendiente, quiere decir que la pendiente vale 3/4, ¿no? Entonces, A, que es la pendiente, va a ser igual a 3/4. Entonces, directamente de la ecuación, yo ya saco la pendiente. Ya, si yo quiero encontrar cualquier otro par ordenado, yo ya sé que ese par ordenado va a estar en función del valor de x. Si en este caso x vale 4, yo reemplazo ese 4 en la función. Entonces, f de 4 va a ser igual a 3/4 por x, que en este caso vale 4, más 3. Y si resuelvo todo eso, pues 3/4 por 4 es 3, y ese 3 más el otro 3 dan 6, ¿no? Entonces, hemos encontrado que si x vale 4, y vale 6. Y hemos encontrado el punto C, en este caso denominado C, 4,6, que pertenece a la recta y es parte de la solución de la recta.
Ya, aquí dice que es posible graficar la función solamente utilizando los valores de la ordenada al origen. Vamos a ver si es que se puede. Tengo aquí la función 3/4 por x más 3, ¿verdad? Y a partir de esta función, ¿verdad? Si x vale 0, f de x va a ser igual a 3, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser fácil encontrar la ordenada al origen que va a ser igual a 3. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo un punto. ¿No? Yo ya tengo aquí el punto B, ¿verdad? Que es el punto donde se corta el eje de las ordenadas, que es el punto 0 para las X y 3 para las Y. Y este es el punto de la ordenada al origen. Entonces ya tengo ahí un punto. Pero necesito otro punto para graficar la línea o la gráfica. Como no tengo otro punto, como ustedes ya ven, reemplazar otro valor se hace un poco más complicado, pero yo ya tengo aquí la pendiente es 3/4, ¿no? Entonces aquí yo tengo 3/4. ¿Qué me representa el 3? El 3 me representa el incremento de las ordenadas. ¿Y qué me representa el 4? El 4 me representa el incremento de las abscisas, ¿no? Entonces, desde este punto, que es el punto de la abscisa al origen, yo ya sé que para las ordenadas va a haber un incremento de 3. Por lo tanto, yo cuento aquí 1, 2 y 3. Y llego a este nivel. Y en cuanto al eje de las X, yo ya sé que ahí tiene un incremento de ¿cuánto? De 4. Entonces, a partir de este punto donde la abscisa vale 0, ¿verdad? Cuento 1, 2, 3, 4. Y de esta manera he encontrado el lugar donde debería aparecer el siguiente punto de la recta. Proyecto aquí, proyecto acá, ¿verdad? Y se intersectan en este punto. Las proyecciones se intersectan en este punto de aquí. Y como yo ya tengo el punto del acceso al origen y tengo este punto que le podemos llamar, qué sé yo, C, entonces basta con que yo una los puntos y yo ya tengo la proyección de la recta. Entonces he logrado graficar la recta, ¿verdad? Utilizando la axis al origen y la pendiente. ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud, jóvenes? Ya, si no hay preguntas, entonces yo sigo avanzando. Ya, vimos una manera de expresar la ecuación que la vimos a la parte de arriba, que era un f de x, pero otra manera de expresar la ecuación sería así, 3x menos 4y más 2 igual 0, ¿verdad? Esta manera de expresar esta ecuación, igualamos la ecuación a 0 y esto se conoce como la ecuación general o la ecuación implícita. ¿Por qué es implícita? Porque aquí no hemos despejado el valor de la variable y. ¿Sí? Entonces, como no sabemos el valor de la variable y, tenemos que despejarla, pero su valor está implícitamente allí. ¿Sí? Bien, dice, a partir de la ecuación general es posible obtener la ecuación explícita, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ordenar, tenemos que despejar, ¿no? Entonces, nos da la ecuación 3x más, bueno, no, nos dieron la ecuación, déjenme ver si
retrocedo un poquito. Ya, tenemos la ecuación de la manera general o implícita, ¿verdad? De la forma 3x menos 4y más 2 igual 0. Entonces, para poder despejar y, tenemos que pasar, en este caso, vamos a pasar y al otro lado de la igualdad, y lo que está restando pasa sumando, ¿no? Y nos quedaría 3x más 12 igual 4y, ¿verdad? Y entonces este 4 que está aquí multiplicando debería pasar dividiendo, ¿no? Entonces aquí quedaría 3x, ¿verdad? Dividido para 4 más 12 dividido para 4. 12 dividido para 4 es a 3, entonces quedaría 3 dividido para 4 por x más 3. Y esta sería la ecuación explícita donde y ya está despejado. Simplemente hemos despejado. Por cierto, por ahí mandaron un comunicado que los proyectos PIS van a ser presenciales. Entonces, les va a tocar exponer esos proyectos PIS en una casa abierta. Creo que están hablando del Coliseo para presentar dicho proyecto. Ya, me imagino que ustedes ya están trabajando en esos proyectos. No, profesor, aún no nos ha dicho nada. Ya, ustedes tienen un tutor, no estoy seguro de quién será su tutor. Déjenme ver. Que ayer no recibimos clase. Ah, todavía no reciben clase. Ayer no se conectaron ni un profesor, no dijo nada. No puede ser que no se haya conectado nada. Es que chocaban los horarios con unos profesores que no le habían mandado el nuevo horario. Esta es otra cosa. Yo no he recibido entonces el proyecto PIS de ustedes. Ya, en todo caso, el proyecto PIS es donde ustedes van a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, donde ustedes tienen que demostrar esos conocimientos de manera práctica. Entonces, el proyecto PIS va a representar 3 puntos de su nota. Generalmente reemplaza, en mi caso, reemplaza la nota de autogestión, es decir, los deberes. Entonces, en vez de mandar deberes, ustedes hacen el proyecto PIS. Profesor, pero es un proyecto que abarca todas las materias, ¿verdad? La mayoría de las materias, dependiendo de lo que le hayan designado a su tutor, ¿no? Entonces, por ejemplo, se trata que abarque la mayoría de las materias. Cuando abarca la mayoría de las materias, la nota del proyecto PIS se reemplaza en cada una de esas materias, pero representan 3 puntos, que generalmente van en los puntos donde se toman los deberes o proyectos. Entonces, ahí se utiliza el proyecto PIS. ¿Y a quién habría que exponer ese proyecto, profesor? Se crea un jurado calificador. En este caso, el jurado calificador va recorriendo cada uno de los proyectos y va viendo qué tan bien se aplicaron, qué tipo de investigación utilizaron, cómo estuvo la documentación. La documentación es muy importante. Y según eso, pues, califican. A la final, pues, se ve cuál es el que ha obtenido la mayor calificación y se los premian en base a ciertas categorías. Generalmente es por nivel, ¿sí? Se los califica por nivel. ¿Es individual o grupal? Es de todo el curso. Todo el curso debe participar porque es una nota global del curso. Entonces, no sé si abarca todas las materias, pero si ustedes sacan 3, entonces esos 3 puntos se los ponen en toditas las materias, ¿sí? Entonces, en todas las materias ya no se toma en cuenta la nota de los deberes o de los proyectos, sino que va la nota directa al proyecto PIS, que son 3 puntos. Entonces, es importante que saquen buenas notas para que no se vean perjudicados. Y aún no está la fecha para cuándo empiezan los proyectos, profesor. El proyecto ya empezó y la fecha de culminación generalmente es la semana antes del examen. En este caso los exámenes creo que son
Bueno, no le calculo yo cuándo son las fechas de los exámenes, pero deberían de ser por abril, por allí. Entonces, una semana antes, ustedes tienen que tener listo todo. Ah, ok, profesor. Ya, entonces más o menos así son los proyectos PIS. Tienen que hacer una documentación tipo paper, ¿verdad? Tienen que aplicar las famosas normas APA. Entonces, todo el curso debe de trabajar. Ya, estamos en este ejercicio de aquí. Ya, en este ejercicio de aquí nos dan los puntos E y los puntos F y dice que debemos encontrar la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, como nos dan 2 puntos y nos piden encontrar la ecuación de la recta, pues lo único que se nos ocurre es que con esto aquí, el único dato que tenemos es el de la pendiente. La fórmula de la pendiente es y menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, procedemos a reemplazar. Este vendría a ser y2, este vendría a ser y1, ¿verdad? Es decir, menos 4 menos 8, ¿verdad? Este acá vendría a ser x2, este aquí vendría a ser x1, entonces ahí sería 2 menos 2, ¿verdad? Aquí menos 4 menos 8, eso en suma algebraica daría menos 12, ¿verdad? Por acá 2 menos 2, esto sería menos por menos da más, entonces 2 más 2, 4, esto daría como resultado el 4 que tenemos aquí, y finalmente pues 12 dividido para 4 es a 3, y como el 2 está en negativo, sería menos 3. Entonces la pendiente es de menos 3. Por lo tanto, basado en el conocimiento que tenemos, esta es una ecuación de la forma y es igual a por x más b, donde en este caso a ya tenemos determinado que es menos 3 y lo único que nos falta por determinar es b. Ya, podemos calcular la ordenada al origen, ¿verdad? Para calcular la ordenada al origen, lo único que tenemos que hacer es buscar, dice, un punto que pertenezca a la recta, cuyas coordenadas pueden satisfacer la ecuación, ¿no? Entonces, dentro de esta ecuación de aquí, ¿verdad? Dentro de esta ecuación de aquí, nosotros cogemos un punto cualquiera que satisface la ecuación, en este caso menos 2,8, que pertenece, que es este punto de aquí, que satisface la ecuación, y lo que hacemos es que en esta ecuación de aquí, ¿verdad? Este vendría a ser y, por lo tanto, en la ecuación y vendría a ser 8, ¿verdad? Y este menos 2 vendría a ser x, entonces esto sería, lo reemplazamos aquí, y en la ecuación sería 3 por menos 2. Entonces lo que hemos hecho es que en la ecuación que tenemos incompleta, reemplazamos el valor de un punto que satisface la ecuación y nos quedaría 8 es igual a menos 3 por menos 2 más b. Aquí lo que hacemos es que despejamos b, entonces el 8 sigue siendo igual, menos 3 por menos 2 daría 6, ¿verdad? Y esto aquí más b. Este 6 que está sumando pasa al otro lado restando, entonces b sería igual a 8 menos 6 y eso finalmente es igual a 2. Este 2 lo reemplazamos aquí y allí ya obtenemos la ecuación explícita, ¿verdad? De este problema. ¿Alguna pregunta allí? Para esto,
tienen que ustedes saber despejar, ¿verdad? Saber las reglas de las igualdades. Las reglas de igualdades dicen que es fácil la regla de las igualdades. Miren. Todo lo que está sumando pasa restando. Todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. Todo lo que está dividiendo pasa multiplicando. Y con esas 4 reglas, pues ya ustedes pueden despejar tranquilamente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, Ya, entonces finalmente nosotros descubrimos el valor de la ecuación, que es que y es igual a menos 3x más 2. ¿Verdad? Si queremos graficar eso, pues ya nos habían dado los 2 puntos, nos habían dado el punto menos 2.8 y el punto F, que era el 2,4, ¿verdad? Si ponemos los 2 puntos, ya podemos graficar la línea. Aparte de eso, creo que habíamos determinado el punto de la ordenada al origen, que era 0,2, y el punto de la axis al origen, ¿verdad? Que en este caso es 2/3. Entonces ahí está, 2/3 el punto de la axis al origen. Entonces ahí tranquilamente podemos graficar la recta. Ya, vamos viendo unas observaciones. Dice, las rectas paralelas al eje X representan gráficamente funciones definidas por ecuaciones del tipo y es igual a k, donde k es un número real. Una función definida de este modo no es una función lineal y recibe el nombre de función constante, ¿no? Entonces, ustedes ven algo que es paralelo al eje X, o sea, algo así, ¿verdad? Ustedes ven que mientras va variando los valores de X, no varía el valor de Y. Si se dan cuenta, por lo tanto, eso es una constante, porque no importa los valores de X, el valor de Y permanece constante. Entonces, eso no se considera una función, eso se considera, o mejor dicho, recibe el nombre de función constante. No es una función lineal. Y tampoco no hay una variable dependiente, porque la variable dependiente siempre tiene el mismo valor, no importa el valor de X, entonces no es dependiente tampoco. Bien, segunda operación. Las líneas de rectas paralelas del eje Y no representan gráficamente funciones y tienen ecuaciones de la forma X es igual a K con K elemento de los números reales, ¿no? Entonces aquí el valor de X siempre va a ser constante, es decir, se va a mantener. Son ecuaciones de esta forma así, paralelas al eje Y, donde el valor de X, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo, mientras que los valores de Y van variando. ¿Sí? No importa cuál sea el valor de Y, el valor de X siempre va a ser el mismo. Entonces, una función constante, ¿verdad? En X y no representan gráficamente una función. Entonces, ya hemos visto 2 tipos de funciones especiales. Bien, veamos otro tipo de función. Estas son las rectas que son paralelas. Dice, si se grafica cada una de las funciones lineales definidas respectivamente, ¿verdad? Tenemos 2 funciones. Aquí tenemos la función L de X, donde tenemos 2x más 2. Y tenemos la función G de X, definida de la forma 2x menos 1. Podemos observar que las rectas son paralelas, ¿no? Entonces aquí está la función L y aquí está gráficamente la función G. Y vemos que las funciones se mantienen paralelas, ¿no? Entonces estas son funciones paralelas.
¿Cómo saber si dos funciones son paralelas? Dos funciones son paralelas si sus pendientes son iguales. En este caso, aquí tenemos la pendiente 2 y por acá tenemos la pendiente 2. Y como tienen la misma pendiente, entonces son paralelas. Buena pregunta para el examen, pero creo que no se las puse. Era una buena pregunta de verdadero o falso. Ya, entonces vimos funciones constantes, ¿verdad? Funciones paralelas y rectas paralelas. Funciones perpendiculares, creo que. No, rectas paralelas eran. Ya, entonces, sigamos viendo. Si no hay preguntas, seguimos viendo. Ya tenemos rectas perpendiculares. Dice, si se grafican dos funciones lineales definidas de la forma t de x, la función t de x es igual a 2x menos 2, y h de x, que es igual a menos 1/2 de x más 3, se puede observar que las rectas resultan ser perpendiculares, ¿no? Entonces, entre esta función t, aquí está la gráfica de la función t, y aquí está la gráfica de la función h, vemos que entre estas dos tenemos un ángulo de 90 grados, es decir, que son perpendiculares entre sí. Entonces, ya que vimos eso, dice, las dos rectas dependientes A1 y A2, respectivamente, se dicen que dichas rectas son perpendiculares si A2 es igual a menos 1 sobre A1. O sea, es como que A2 es igual a menos 1 sobre A1. No solo hay que invertirla, sino que también hay que cambiarle el signo. Ya, entonces, regresemos por acá. Aquí vemos que la pendiente del T es 2, y acabamos que la pendiente de H es menos 1 sobre 2, ¿no? Por lo tanto, se cumple, ¿verdad? Que las rectas resultantes son perpendiculares, ¿verdad? Porque en este caso tenemos la pendiente A y acá tenemos la pendiente 1 sobre menos A. Esa es una manera rápida para saber si son perpendiculares entre sí. Le saldría otra buena pregunta de funciones. Y aquí hay un problema. Oh, no, qué tan largo. Ya, entonces vamos planteando este problema. Ya dice, una empresa de gas cobra el servicio siguiendo el siguiente modo. Tiene un cargo fijo de 8 más un importe por el consumo bimestral a razón de $2 el metro cuadrado. Dice, ¿cuánto deberá abonar una familia a la que se le registró un consumo de 14 metros cúbicos en el bimestre? El cargo fijo son 8. ¿Ya? Entonces, bueno, es que aquí ya creo que está resolviendo. La pregunta es, ¿cuánto debe pagar una familia que tuvo un consumo de 14 metros cúbicos? ¿No? Entonces, aquí en la definición del problema nos dice que el cargo fijo son 8. Entonces, sea que consuma o no consuma, igual tiene que pagar 8. Y luego la facturación está dada, ¿verdad? Por $2 el metro cuadrado, ¿no? Entonces, la facturación en este bimestre serían los $2 por metro cúbico, ¿verdad? Por los 14 que ha consumido. Esto quiere decir que el total que debe pagar por el consumo son $28 de todos esos metros cúbicos.
Luego tenemos que el total que debe pagar la familia son los $28 más los $8 y eso en total son $36. La familia deberá pagar $36. Y ahí nos pregunta, ¿cuál es la fórmula que define esta función para un número de X de metros cúbicos consumidos? Entonces, la variable independiente sería X, que son los metros cúbicos consumidos de gas en el bimestres, ¿verdad? Y que viene en metros cúbicos. La variable dependiente va a ser Y. Y va a representar el valor facturado en dólares. La fórmula que define esta función va a ser f de X, o sea, f del consumo, va a ser igual a los $8 que se pagan, consumo o no, más los $2, ¿verdad? Por metro cúbico, ¿verdad? Por el consumo, que en este caso es F, ¿no? Y esto resulta ser una función lineal, ¿no? Aquí está un poco desordenado, pero igual ahí está la función. Luego dice, represente la gráfica de la función. Para representar la gráfica de la función, decimos, por ejemplo, que cuando x es 0, ¿verdad? Y vale 8. Por lo tanto, cuando x es 0, y vale 8, este es la ordenada al origen. Ya tenemos un punto aquí. Luego, como aquí ya tuvimos, aquí está pues haciendo este punto 14,36. Como aquí ya calculamos, ya calculamos acá arriba, ya calculamos que cuando se consume $14, ¿verdad? Ya calculamos que cuando se consume $14, lo que se tiene que pagar es 36, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos el par ordenado 14,36, ¿no? Entonces este es un punto que forma parte de la solución de la recta. Ya, entonces, este punto lo calculamos ahorita, esta es la ordenada al origen, y este punto lo calculamos en un principio, donde cuando consumimos 14, pagamos 36, ¿no? Entonces aquí está el consumo en metros cúbicos, aquí están los 14, y aquí están el dinero que consumimos, aquí más o menos están los 36, proyectamos y nos da este punto. Como ya tenemos dos puntos, pues es fácil. Es fácil graficar la función y todos esos puntos que están dentro de la función son parte de la solución de esta ecuación. ¿Alguna pregunta? Ya, finalmente nos dice que representa en este caso la ordenada al origen. En este caso, la ordenada al origen representa el cargo de un valor fijo que se cobra a la empresa aun cuando no haya consumo de gas. O sea, aquí, si se dan cuenta, no hay consumo, pero ya pagamos $8. La E dice, ¿qué significado tiene la pendiente? La pendiente indica cuánto varía el importe facturado cada metro cúbico por gas consumido, ¿no? Entonces, la pendiente aquí era 2, ¿verdad? Aquí está el 2. Entonces, el 2 representa el importe facturado por cada metro cúbico consumido.
Ya, listo, jóvenes. Miren, aquí hay un ejercicio. Déjenme ver si les copio la pregunta. Aquí les voy a copiar las preguntas. Se las voy a poner ahí en el chat para que ustedes resuelvan. Yo les copio las preguntas sobre ese ejercicio que están ahí. Ya. Entonces, mientras ustedes están revisando eso, yo creo que les tengo que poner ya creo que tengo que ponerles ya una lección de funciones y también un deber de funciones. Entonces, resuelvan allí, ¿verdad? Vayan contestando las preguntas y los que contestan las preguntas, pues ahí le ponemos actuación en clase. Pero solo al primero, no, al segundo no. A ver, unidad 2. Aquí tengo que subirles el material de apoyo, no les he subido. Tengo más o menos trabajo aquí. Creo que les falta el gráfico de acá para poder determinar. Déjenme ver si puedo copiar este gráfico. Ya. Ahí tal vez se puede determinar mejor. Las preguntas ya se las copié. Ya, ahí creo que se puede contestar mejor las preguntas.
Desarrollen, jóvenes. Miren que está abajo ese punto de actuación en clase. Después están ahí al final diciendo, mándenme un trabajo, ayúdenme o algo de eso. ¿A qué hora partieron? ¿A qué hora partieron, jóvenes? A las 8. Ya, pónganse entonces allí, punto de actuación en clase, ¿verdad? Porque efectivamente a las 8, aquí está en el gráfico, miren. A las 8, aquí dice que aquí estamos graficando las horas, aquí a las 8, por eso les puse el gráfico ahí para que los puedan ver, porque ese dato faltaba. Ya, la segunda pregunta dice, déjenme ver si las veo del chat. Dice, 35 kilómetros. espérenme un segundito. Déjenme colgar ese teléfono que hace vuelta. ¿Ya cuántos kilómetros dijo? 15. 15 kilómetros. Ya, entonces la segunda pregunta dice, ¿cuántos kilómetros recorrieron aproximadamente desde el comienzo de la primera cuesta hasta la cima? Dice, desde el comienzo de la primera cuesta hasta la cima. 15. Ya, dice usted que recorrieron 15. 35 hasta el final. Ah, son 15 menos 7. Yo diría que es un poco más difícil de calcular eso ahí. Déjenme ver si podemos analizar. Yo también me puedo equivocar. Pero vamos a ver si lo puedo analizar. Porque yo tengo que estar haciendo dibujitos. Ya dice, ¿cuántos kilómetros los recorrieron desde el inicio, desde aquí, desde el inicio de la cima? No tengo la pregunta allí, déjenme ver. B, ¿cuántos kilómetros recorrieron aproximadamente desde el comienzo de la primera cuesta hasta la cima? O sea, desde aquí, el comienzo de la primera cuesta hasta aquí, hasta la cima. Eso es lo que nos preguntan. ¿Cuántos kilómetros recorrieron? Miren. De aquí a aquí hay 7. Y de aquí hasta acá hay 15. Por lo tanto, digo yo, los 15 menos los 7, ¿cuánto me da? 7,5. No. No, me da 8. Entonces quiere decir que aquí recorrieron 8, ¿verdad? Pero me dice cuánto recorrieron desde el inicio hasta la cima. O sea, más o menos esto es la mitad, ¿no? Entonces, si de aquí hasta acá recorrieron 8, ¿verdad? De aquí hasta la mitad recorrieron 4. Los 4 kilómetros. 4. Ya. Entonces, 4. el primero que dijo 4, póngase ahí la actuación en clase. Entonces, hasta aquí recorrieron 4. Ya, veamos la tercera pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo se detuvieron a descansar en la ondada? Ya, la ondada me imagino que ha de ser esto de aquí. O si alguien sabe lo que es la ondada, pues me corrige. ¿Cuánto tiempo se detuvieron a descansar en la ondada? Ya, la ondada fue aquí en el kilómetro 15, ¿no? Entonces en el kilómetro 15, ¿verdad? El kilómetro 15 está aquí, entre esto y esto. La cuestión es que entre el kilómetro 15, que digo yo que es la ondada, ¿verdad? Ah, no, acá, aquí Al es. lado es la. Aquí está. Sí, como quien dice una hora. Cuando está en el kilómetro 15, o sea, aquí, esta es la ondada, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto tiempo descansaron? Aquí vemos que no se movieron de 10 a 11. 10, Eso es, 11. ¿cuánto es eso? Día 11. Una hora. 1 hora. Entonces el que dijo 1 hora, la señorita, póngase ahí actuación en clase.
Entonces, una hora estuvieron aquí detenidos, ¿no? Yo casi me fijo en el de acá, pero vi que no coincidía el kilometraje. Ya, vamos viendo, entonces. Dice, tercera pregunta, dice, ¿qué distancia aproximada hay desde la ondada hasta el lago? ¿Y cuánto tardaron en recorrerla? Son como dos preguntas. Dice, ¿qué distancia hay entre la ondada, o sea, desde aquí hasta el lago, o sea, desde acá? ¿Y cuánto tiempo demoraron en recorrer? Ya, la distancia, lo que podemos hacer es que podemos restar los 35, ¿verdad? Porque de aquí a acá hay 35 y de aquí a acá hay 15. Entonces, si restamos los 35 de los 15, 20 20. kilómetros. 22. 20 kilómetros. Entonces, aproximadamente de aquí para acá hay 20 kilómetros. Entonces, la señorita que dijo 20 kilómetros, póngase ahí la actuación en clase. Entonces, ya sabemos que de aquí a acá 20 kilómetros. Y eso ocurrió desde el kilómetro 15 al kilómetro 35. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde el kilómetro 15 al kilómetro 35? 5 horas. 5 horas. 5 horas, vamos a ver si es cierto. Aquí hasta el kilómetro 35. Acá. Entonces tenemos una, dos, yo tengo 3 4. horas. 3. 3 horas. Bueno, yo conté aquí 1, 2, 3. Conté 3 horas. Pero, déjenme leer bien la pregunta. Porque todo va en función de la pregunta. La pregunta decía, ¿cuánto tardaron en recorrerla? ¿Cuánto tardaron en recorrerla? Entonces, realmente, aunque estaban de aquí para acá, realmente ellos no se comenzaron a mover, sino que se comenzaron a mover desde esta hora, ¿verdad? Y terminaron de moverse a esta hora. Son 2 horas, ¿no? 2 horas. Ya, entonces, el que dijo primero 2 horas, póngase ahí la actuación en clase. Sí, solamente demoraron 2 horas en recorrerla. Y veamos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo usaron para almorzar y descansar antes de regresar? Esa está facilísimo. ¿Quién la dice? 1 hora. A ver, déjenme leer bien la pregunta, porque todo va en función de la pregunta. ¿Cuánto tiempo usaron para almorzar? Entonces, primera pregunta, tiempo de almorzar. Y descansar antes de regresar. Ya. ¿Cuánto demoraron? 1 hora. 1 hora, dicen por aquí. Una. Ya miren, cuando llegaron estaban aquí, ¿verdad? Y se quedaron hasta esta hora. En este tiempo, Dos perdón, 2. horas. 2 horas, 14, no. 3. Porque comenzaron desde el 13. Entonces, 14, 15 y 16. ajá, entonces pónganse ahí, la que dijo la compañera que dijo 3 horas, efectivamente ese es el tiempo en que se quedaron allí, comieron, descansaron y después se comenzaron a mover y de ahí ya no tenemos más datos del gráfico. Entonces 3 horas se quedaron aquí comiendo y descansando. Ya, entonces ahí está la respuesta a este ejercicio. Entonces, como ustedes ven, pues no hay nada de ciencia, todo es sentido común allí. Ya, entonces este ejercicio es parte del deber que yo les voy a poner. Aquí está el deber. Espero que lo puedan hacer. De todas maneras, probablemente este deber sea reemplazado por las notas del proyecto PIS. Son todos temas que tienen que ver con funciones. Ya, listo, jóvenes, entonces nos vamos a quedar por allí y creo que tenemos clase mañana, me parece, ¿no? Ya, mañana continuamos con la clase. En parte, muchas gracias y que tengan buenas tardes. Procedo a copiar la asistencia y si ustedes gustan, ya pueden ir desconectados.
Listo, copié las asistencias, entonces procedo a desconectarme. Que tengan muy buenas tardes, jóvenes.